déjenme decir, ya está Daniel Marmolejo, productor, director independiente, analista, tiene hoy una agenda que breve de las actividades legislativas, como siempre, el TCT, el Innova Fest de Ciencia y Tecnología, el Limones y su detención, el clima de violencia en Michoacán, que por cierto, Grecia Quirós quiere ahora que se vaya a las fuerzas federales de Uruapan, porque según ella están extorsionando a los ciudadanos. La realidad es que no puede hacer lo que quieran, no tiene el mando de su municipio y eso no le gusta, y eso ya le da otra dimensión. Pero Daniel, ¿cómo estás? No está Vicente, pero te saludo a nombre de Vicente, que está un poco enfermo de la garganta, Daniel. Querido Paco, no me dejes. Permanece con nosotros, por favor. Y sí, saludándole a nuestro querido Vicente, todos estamos tocados por la garganta, porque las ciudades concentran mucha polución, hay una inversión térmica por momentos, y bueno, además tiene uno que compartir espacios con muchas personas. ¿Qué te puedo decir? Mira, he estado muy pendiente de la agenda legislativa, particularmente hacia este cierre de periodo. He estado en la Cámara de Diputados, también estuve en la Cámara de Senadores meses atrás, pero viendo este cierre que ha significado leyes muy importantes para el país. Puedo comenzar por la ley del café, que es una ley para proteger a los cafeticultores que no se movía desde 1972. Imagínate cuántas décadas han pasado y fue necesario impulsar una ley del café que viene promovida por la Cámara de Senadores, la senadora Susana Harp, el senador Manuel Huerta, y también ha sido muy bien recibida en la Cámara de Diputados por el diputado Alejandro Carvajal y otros legisladores. En el caso de Carvajal, organizó pues un foro muy importante de productores cafetaleros de las regiones más importantes de nuestro país. Las regiones altas, como sabemos, producen muy buen café. No ha sido lo único que se ha procesado en la Cámara de Diputados, Paco. También se ha llevado una ley de aguas que significa darle la regulación al Estado mexicano y darle esa importancia que tiene, debido a que el agua pues está considerada como un bien para la humanidad, que no puede estar secuestrada como ha sido secuestrada, y sobre todo a partir de que los panistas en la década de los años 90 acapararon extensas cantidades de agua, inmensos volúmenes de agua, en pozos, en controles para riego, y además tenían prácticamente hasta el control del suministro residencial o hacia los ciudadanos. Y esto significa pues tener sobre el manejo del agua, sobre las transferencias de las concesiones de agua, y desde luego esto quitaría muchas restricciones que tenía el gobierno para poder someter a organizaciones políticas y criminales que venían integrándose en aparatos de control, porque es bien sabido que en muchos municipios del país el agua es controlada también por el crimen organizado. Llegan y literalmente las oficinas administrativas de pagos de agua están interferidas por el crimen organizado sin que los presidentes municipales puedan hacer gran cosa para evitarlo, o cuando se dan vínculos electorales entre el crimen organizado y la política, pues sabemos que les interesa sobre todo tener el control del cobro del agua, porque es mucho manejo en efectivo. Y esto las organizaciones criminales lo han visto como un botín a partir de su participación en procesos electorales. Y este acaparamiento que se ha dado en regiones donde existe estrés hídrico, en el centro norte del país, podemos analizar el tema del Bajío, donde los panistas desde Vicente Fox han tenido el control del agua, en otras regiones como Aguascalientes, donde se premian con el agua, o en Jalisco, donde también panistas, Ramírez Acuña, que fue quien destapó a Vicente Fox, y al igual que Vicente Fox, llegaron y se apañaron con el agua. Y no olvidaría yo que cuando llegó el presidente López Obrador,
al gobierno federal, al gobierno del país, pues hubo un incendio en la Comisión Nacional del Agua, en oficinas. Qué curioso, ¿verdad?, que se diera un fenómeno de un incendio que quemó, que consumió importante información que se almacenaba ahí, que seguramente tenía que ver con asuntos de concesiones. Entonces, la ruptura del desorden sobre el acaparamiento de agua también ya fue procesado, aunque hay modificaciones. No todo fue descontento para quienes tienen concesiones, hubo acuerdos por ahí, pero bueno, yo creo que las reformas pueden seguir teniendo tránsito hacia futuras reformas, dependiendo de los resultados que se tengan, pero por lo pronto la rectoría del Estado mexicano estaría garantizada. Y también, pues cerrando en la madrugada, antenoche, a las 3 de la mañana, diputadas y diputados debatían sobre el tema de aranceles para productos de importación que están orientados a los sectores industriales. Y en esto hubo una escisión o un desacuerdo entre los partidos Verde, el Partido Morena y el Partido del Trabajo, bajo ciertos argumentos que parecen razonables en la relación política internacional de los partidos, como es la relación que tiene el Partido del Trabajo con la República Popular China, con el Partido Comunista pues chino, y esto significa que pues los chinos son los que van a resentir aún más que tengan afectaciones sus productos que son importados por México y que forman parte de las cadenas de suministro que vienen desde el oriente. En esto ver en dos escenarios fundamentales. Por un lado, hay un proteccionismo económico, no solamente en Estados Unidos, sino que lo podemos señalar en Norteamérica y particularmente en México, sobre todo también por la industria automotriz. Y por el otro lado, la necesidad que tiene México de producir insumos industriales y contenido que favorezca el TEMEC y que también permita el desarrollo de la empresa mexicana, de los sectores industriales mexicanos. Entonces, como lo querramos ver y con las dificultades que pudiera tener el incremento en algunos costos de importación, porque son muchísimos los productos gravados a partir de esta revisión arancelaria que fue aprobada en la Cámara de Diputados, bueno, pues estamos viendo que se puede impulsar también a los sectores industriales en México que han quedado marginados por décadas por las importaciones. Sugeriría, querido Paco, si la gente puede acudir a la Cámara de Diputados, que visiten la exposición de Manuel Felgueres, el gran pintor y escultor zacatecano, que tiene una obra maravillosa en el vestíbulo de la Cámara de Diputados. Pero no es el único tema que quería yo tratar contigo respecto a lo sucedido en la Cámara de Diputados, que justamente ayer cerró su periodo ordinario, y es un pequeño grupo de diputados y senadores quienes van a establecerse ya desde ayer mismo en un periodo permanente de sesiones, porque la Cámara de Diputados no puede sus puertas, así es que entramos a un periodo donde también hay actividades moderadas y la mayoría de los diputados volverán en febrero. El STS Forum, que es el Science, Technology and Society, que es un foro que surgió en Japón y que por primera vez este foro fue traído a México. El STS Forum, que ahí lo estamos viendo, Science and Technology of Society, in Society Forum, trae a las mentes más destacadas de Japón en esto que comenzó como un proyecto hace algunas décadas y que jamás había salido de Japón. Y el secretario de Economía, la secretaria de Ciencia, Tecnología y Humanidades, el secretario de Salud, la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González, así como una gran cantidad de funcionarios, abrieron un espacio de integración del STS Forum en México para conocer cuál es la perspectiva de la ciencia, de la tecnología, hacia el enfoque de los pueblos.
fundamental este foro que se celebró en el Centro de Convenciones de Cuernavaca, donde también tuve la oportunidad de asistir y de ver cuál es el enfoque tecnológico, industrial, científico de el llamado Sol Naciente, que además es un país que yo admiro mucho, porque Japón pasó por 4 etapas hasta llegar a la actual. Las dividieron por décadas después de que perdieron la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y que tristemente la población de Hiroshima y Nagasaki fue bombardeada con bombas atómicas en ese experimento con la humanidad promovido por Eisenhower, por el gobierno de los Estados Unidos, y que derivó en una cantidad de muertos tremenda y en secuelas de salud como el cáncer para el pueblo japonés. Ellos, después de la rendición, de firmar la rendición, su emperador Hirohito, en un barco, en un buque de guerra de la Armada estadounidense, comenzaron a desarrollar un proceso durante una primera década que fue aprendizaje. Se dedicaron a conocer y a reconocer la tecnología norteamericana en todos los sectores industriales. Posteriormente pasaron a otra segunda etapa, 10 años después, que fue la etapa de creación, mediante la cual los japoneses ya no solamente aprendieron, sino que replicaban los productos que se producían en Estados Unidos. Te podían producir un vehículo íntegramente con los mismos atributos tecnológicos, como si hubiese salido un vehículo Ford directamente desde una planta de Detroit, pero ya lo podían hacer en Japón. Cuando ellos ya lograron maquilar productos norteamericanos, pasaron a una nueva etapa, que es una etapa de creación. Y aquí es cuando las familias, los nombres, los apellidos de las familias empezaron a trascender en el mundo debido a que produjeron tecnología con sus propias capacidades, con su gran inventiva y con un nivel de excelencia que empezó a llamar la atención en todo el mundo. Vehículos, electrodomésticos, tecnologías muy importantes que unían al mundo, como lo es la radio, la televisión, componentes electrónicos, circuitos, cintas magnéticas y otras tecnologías se fueron fabricando con las marcas japonesas, que todo el mundo las conoce. Incluso había algunos problemas de tropicalizar estas marcas, porque quienes nos subíamos a un vehículo Datsun en la década de los años 70 y 80, pues teníamos los espacios físicamente muy reducidos, sobre todo las personas que se encontraban en la parte de atrás del vehículo. Es decir, que era un vehículo muy compacto, diseñado por y para japoneses, pero que empezaron a venderse en el mundo. Estas cosas fueron cambiando y después de la creación de sus propios productos pasaron a otro nivel, que es la etapa de innovación. Por eso cuando hablamos de Science and Technology, estamos hablando de todo ello en un enfoque muy elevado, que nosotros lo pudiéramos considerar el estado del arte en ciencia y tecnología enfocado a la sociedad. Pero no solamente este evento en Cuernavaca, donde ocurrió, tiene las características simple y llanamente del foro, sino que se le sumó además una serie de un Innova Fest, un festival de innovadores, en donde tuve la oportunidad de entrevistar a gente de nuestro país, al desarrollo tecnológico de muchos productos enfocados a la salud, enfocados al bienestar, enfocados a las telecomunicaciones, enfocados a la nanotecnología. También vi en macrotecnología, vi en tecnología agroindustrial, vi un vehículo producido en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias a base de hidrógeno. El INEL que sentíamos que podía desaparecer y del cual yo hablé al presidente de la República para que protegiéramos al INEL, para que no lo viéramos como una carga para el gobierno, sino que todos estos ingenieros que han sido educados, formados en instituciones públicas y que después recibieron becas para estudiar prácticamente en todo el mundo, y que Peña Nieto
convirtió al INEL en eso, en un organismo muy poco conectado con las necesidades del país, porque antes era otro instituto vinculado con el Instituto Mexicano del Petróleo, con la Comisión Federal de Electricidad. Lo habían desconectado para literalmente desaparecer ciencia y tecnología de México. Hoy el INEL presenta un vehículo que es un vehículo turístico a base de hidrógeno. Ya no solamente estamos hablando de la electricidad, sino del hidrógeno, que es el elemento más común en el universo, como un material, como en este caso el hidrógeno es un gas que mediante la hidrólisis, que es una estrategia, llamémosle, o una forma mediante la cual se separa el agua del oxígeno y del hidrógeno, pueda ser aprovechado, y cuando sale de un proceso motriz se convierte en agua, en vapor de agua. O sea, estamos hablando de una maravilla, y afortunadamente los ingenieros del INEL mostraron todo esto. Pude ver los equipos de radiocomunicaciones que utilizan las Fuerzas Armadas, que utiliza la Presidencia de la República a través de la ingeniería militar por parte de integrantes de la Marina Armada de México, también universitarios de Veracruz que diseñaron un dron para el rescate de personas ante fenómenos meteorológicos clave como los que estamos viendo. Me llamó mucho la atención que se estuviese produciendo en Texcoco un plaguicida que es orgánico. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle a las plantas de la naturaleza plagas, pero en realidad no son plagas, es el contenido mismo de la tierra. Pero sabemos que en la relación con los cultivos, que son cultivos hechos por los hombres, hay una competencia entre la naturaleza y los cultivos de la humanidad. Pero a diferencia de Monsanto Bayer, que se ha encargado de enfermar con el glifosato a la humanidad, estos productos orgánicos mexicanos tienen la ventaja de que pues le quitan la capacidad a las hierbas de atacar la agricultura ordenada, la agricultura que necesitamos, y al mismo tiempo de darle la posibilidad de recuperarse después. Es como decirle, espérate tantito, sacamos el maíz, sacamos el frijol, sacamos las calabazas, y después te damos chance de que vuelvas a ocupar espacio sin dañar a la tierra, como lo han hecho los agroquímicos. Robótica con jóvenes de Guanajuato, ¿qué te puedo decir? El InnovaFest fue extraordinario, y hay que llamar la atención de que fue evidentemente, como lo decía yo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades, estuvo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el doctor Santiago Nieto presente, estuvieron diferentes autoridades, y también estuvieron algunos de los personajes del llamado Shark Tank, viendo dentro del proyecto del InnovaFest la posibilidad de premiar en el campo de las investigaciones distintos proyectos, y allí es donde participaron científicos de Latinoamérica con cosas extraordinarias. Te puedo decir que a través de la caña de azúcar, de los ingenios azucareros, que actualmente el azúcar tiene un precio bajísimo en el mercado, pueden desarrollar una especie de polímeros, lo cual le da a este producto tan socorrido en nuestro país, y del cual viven muchos, y se requiere, desde luego, un uso fuera de nuestro propio cuerpo. Y bueno, uno que acaparó la atención fue un robot en donde un ingeniero mexicano, un científico formado en Estados Unidos, en el MIT, mostró su robot, y él no iba a competir, solamente abrir espacios de conocimiento y de investigación. Y quizás algo que arrebató el corazón de todos nosotros fue que se hiciera una apuesta por un proyecto para poder erradicar el cáncer. Un científico, me parece que, no quiero equivocarme si es ecuatoriano, paraguayo, presentó este proyecto mediante el cual este científico latinoamericano llama a una inversión muy importante para poder luchar contra
esto que se vuelve una metástasis que destruye todos los tejidos del cuerpo y que es una causa de muerte terrible para nuestra humanidad, el cáncer. Y hay alternativas contra el cáncer, y uno de los cánceres más agresivos, el cáncer de páncreas, ha sido sometido mediante las investigaciones de estos científicos, y esto también fue respaldado. Entonces, que esto suceda en México es extraordinario, querido Paco, maestro Paco, y a nuestra audiencia, que la ciencia y la tecnología tomen relevancia y que, aparejado del tema de la restricción, ahí estamos viendo a la gobernadora del estado de Morelos, a quien tuve la oportunidad de saludar recientemente, esta situación permita que las inversiones, que las llamadas startups, es decir, las pequeñas ideas que se convierten en empresas que requieren apalancamiento financiero, puedan tener realmente una perspectiva en nuestro país. Me da gusto ver que estamos despertando, que mientras el INEL estaba a punto de desaparecer y que incluso el gobierno del presidente López Obrador no tenía mucha noción de para qué servía el INEL, pues hoy estamos viendo que el INEL puede producir incluso vehículos a base de hidrógeno. Bueno, microtecnología, nanotecnología, tecnología macromolecular aplicada a todas las ciencias, incluyendo a los, a la tecnología de semiconductores que también pude apreciar, estuvieron presentes en este evento. Se voló la barda Ebrard, se voló la barda la gobernadora, se voló la barda, ahí estaba Kersenovic, el secretario de Salud, con este importante evento que se tiene que replicar porque no podemos dejar morir la experiencia tecnológica y científica de México, querido Paco. Daniel, la verdad es que sí, de pronto olvidamos los eventos de ciencia y tecnología, que son una parte fundamental para el desarrollo de este país. Pero Daniel, el Limones, su captura, Edgar N. se llama Edgar, el Limones, su captura, el clima de violencia en Michoacán. ¿Cómo pinta el fin de año, Daniel, en Michoacán y en especial en Uruapan? ¿Y cómo pinta el año para Pedro Aces, que fue su colaborador, aunque él lo ha salido a negar? Pues como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Está más que claro que este personaje al que se le denomina el Limones César N., como lo acabas de mencionar, Edgar N., que forma parte de un grupo llamado Los Cabrera, dedicados a la extorsión, pues de los trabajadores del campo, los productores industriales, a los comerciantes, a los empresarios. Lo que este grupo, que de alguna manera sí tiene un vínculo, porque aparece no solamente en fotografías, sino aparece con los distintivos del ACATEM, y que pues tenía una representación, le echan porras en un evento a la presidencia y está este personaje presente junto al líder de esta central obrera, Pedro Aces. Realmente pues es innegable que habían creado un estado paralelo a través de la extorsión, a través de la imposición de cuotas, y es parte de las complejidades a las que se ha tenido que venir enfrentando el gobierno. Y ahí, como vemos en esta imagen a Pedro Aces, perdón, quien fue, allí está en un escaño en el Senado, pero también ha sido Pedro Aces y es actualmente diputado federal. Pues está, y si no me equivoco, está Lucy Mesa al lado de él, que fue candidata que no logró entrar por Morena, fue al PAN, traicionando al proyecto. Bueno, pues lo que estamos viendo en esto es que sí tienen algún tipo de vínculo. Que hiciera lo que hizo Edgar N. con su grupo criminal, bueno, yo no puedo asegurar que haya sido por orden del líder sindical. Sin embargo, pone en entredicho
que una central, que una Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, como se denomina la CATEM, que defiende los derechos, la seguridad social, la capacitación, el sindicalismo, ¿sí? Moderno, pues que no tiene nada de moderno. Y bueno, esto ya venía corriendo y cae dentro de los márgenes también de la justicia, y fue una operación federal. Así que, bueno, también hay que ver cómo la Fiscalía General de la República viene impulsando estos asuntos, como el de Javier Duarte, que fue reaprendido, obviamente también por autoridades federales, y que César Duarte, pues tiene un historial tremendo, porque dejó al estado de Chihuahua con una deuda de 55,000 millones de pesos. Además, cuando César Duarte, quien, insisto, ha sido reaprendido y fue llevado al penal del Altiplano, que es un penal de alta seguridad, donde hay personajes, incluso delincuentes de cuello blanco, y mucha gente en procesos por fraudes multimillonarios. César Duarte se ha burlado permanentemente de la justicia en México. Cuando fue candidato a gobernador, logró adquirir 3 ranchos en la candidatura, y luego cuando fue gobernador electo, es decir, después de las elecciones, sin haber rendido protesta como gobernador, compró otros 3 ranchos, uno de 6 kilómetros cuadrados, lo compró en 700,000 pesos, en una ganga, ¿no? Además de que tenía concesiones de agua descomunales. Estando en la Cámara de Diputados, pude ver la fotografía de César Duarte, de este sujeto infame, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, que César Duarte, entre el 2008 al 2009, presidió la Cámara de los Diputados. Ahora que hablamos de otras figuras vinculadas con el partido Morena en este momento, César Duarte, vinculado con el PRI, fue presidente de la Cámara de Diputados. De ese tamaño, Paco, y además es un tipo tan vulgar y cínico, que le ha dado por bailar, le ha dado por cantar, ha cantado su impunidad al mundo, después de ser un depredador burocrático. Si la memoria no me falla, le incautaron creo que 18 ranchos. Este es el gobernarranchos, porque tiene más ranchos que los que cualquier ser humano se puede imaginar. Es un vulgar, es un cínico que ahora ocupa un espacio en el altiplano. Se habló de cantidades de propiedades en Estados Unidos. O sea, el saqueo fue masivo, y debemos de recordar que Carlos Hermosillo Arteaga, que fue su brazo operador, después de estar moviéndole las finanzas y las tranzas, fue pues impulsada a su candidatura como diputado federal, obviamente para tener impunidad. Y aquí es donde vemos nosotros cómo históricamente algunos partidos políticos han ocupado los espacios legislativos para tener fuero constitucional y no ser aprendidos. Y en el caso particular de Carlos Hermosillo, que es homónimo del futbolista, pero ese es Arteaga, sufrió un accidente aparatoso donde un tráiler lo embistió en una carretera que se dirigía hacia Parral, Chihuahua, de donde era originario y donde también había conocido años atrás a Duarte, porque el exgobernador era o fue presidente municipal de Parral. Entonces tienes a Duarte de Chihuahua, presidente municipal de Parral, y este era su chofer, y después se vuelve su operador financiero, y después hasta quisieron comprar un banco, hicieron transferencias multimillonarias, utilizaron un fideicomiso, creo que con Banorte, y después intentan comprar un banco. O sea, eran unos verdaderos delincuentes
que si el Centauro del Norte, que fue ejecutado justamente en Parral, los hubiera encontrado, se los hubiera chutado de un solo tiro y preciso, porque pues es contrario todo al proyecto revolucionario e institucional. Ahí estamos viendo a este personaje, pues que salió de su camioneta tras el accidente, estuvo en coma y bueno, no se recuperó jamás. César Duarte, pues creía que podía haber descargado la responsabilidad en Carlos Hermosillo Arteaga, y tras esta muerte y ya sin poder el otro tener ningún tipo de defensa, naturalmente no ha sido así, sigue en prisión, al igual que Javier Duarte, el Yavidú, quien estaba a punto literalmente, según esto, ya de salir con un 95% de su condena cumplida, y le dijeron, mangos, vas para atrás y regresas a la cárcel. Entonces, Paco, los Duarte, el de Chihuahua, el Duarte de Veracruz, el Limones vinculado, digámoslo, en logotipo y en porra con la CATEM. No quiero profundizar más porque estaríamos faltos de pruebas. Durante este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, Hernán Bermúdez Requena y otros personajes que quizás no sean tan sonoros, pero que también se encuentran en procesos por delincuencia organizada, como el caso de Federico Saravia Pozo, quien controló de forma ilegal, detentó ilegalmente cargos de la cooperativa Cruz Azul y además secuestraron la planta. De esto hay denuncias ante autoridades locales y federales. La planta cementera que al día de hoy sigue secuestrada en Tula de Allende. Y bueno, estamos muy conscientes de lo que sucedió hace muy pocas semanas en Tula como producto de esta descomposición, la ejecución de un grupo armado en un antro, en un bar en Tula, y lo que ha sucedido recientemente en Michoacán con esta explosión de un vehículo muy mal manejado que llevaba explosivos. Y no es lo único, porque hablábamos también de la muerte nos referíamos dentro de esta necesaria reflexión a la muerte, a la ejecución de Agustín Solorio Martínez, quien él era coordinador político del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán, y que después de varios días de estar desaparecido, fue encontrado su cuerpo ejecutado, y ante esta situación el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, quien también es michoacano, se expresó muy fuerte hacia las autoridades del Estado porque no realizaron, de acuerdo con su postura, la investigación en tiempos expeditos para tratar de dar con el paradero del coordinador político del PT en Apatzingán. Y Apatzingán, en general, el estado de Michoacán es un estado que se encuentra actualmente en focos rojos. Entonces, hemos podido dar un recuento de lo que sucede y desde luego en esta última etapa, hablando de cuestiones vinculadas al crimen organizado, la presencia muy fuerte y decidida de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, quien está mostrando que su presencia es efectiva dentro de esta fiscalía que se había convertido prácticamente en distante y muy ajena al interés de la nación en materia de administración y procuración de justicia, y que tiene que continuar no solamente en el tema de las detenciones, sino en la consistencia de los procesos de investigación para evitar que terribles delincuentes queden libres en muy poco tiempo y que, bueno, puedan resarcir los daños que le han causado a la nación. Entonces, el voto por Ernestina es un voto por la República y bueno, ella en su cargo independiente, pues tiene que actuar de esa misma manera, sin dejarse convencer por ningún tipo de figura política, porque lo que queda claro y debemos de tener siempre presente es que las figuras políticas sirven como hilos conductores a tratar de reducir los impactos que la justicia tiene. Por eso, Paco, le quitaron
las carpetas de investigación que pesaban sobre Miguel Ángel Yunes Márquez en Veracruz, después de haber hecho un acuerdo político. No lo debemos olvidar. Sí, yo déjeme nada más completar lo que dice Daniel. Para mí lo único que le falta a la Fiscalía General de la República iniciar una limpia interna, pero eso le va a tomar tiempo. Pero Daniel, ¿con qué reflexión te vas hoy? Y nos vemos la próxima. Un abrazo en nombre de Vicente, un abrazo a nombre mío, Daniel. Muchísimas gracias. Pues yo creo que ahondar un poquito en esto que tú señalas, Paco, de la importancia de hacer una reforma profunda a la Fiscalía General de la República. Es fundamental, desde un exorcismo, más allá de una limpia, y profundizar, porque las redes de García Luna están ahí, porque las redes de Peña Nieto siguen ahí, porque las redes de Felipe Calderón siguen ahí, y porque, como lo pudimos ver con el caso de el codirector o copropietario del certamen Miss Universo, él estaba moviendo fichas para que a través de el pago de coimas de corrupción pudiese tener acceso a carpetas de investigación sobre temas relacionados con el tráfico ilegal de combustibles y otras cuestiones que pudieran estar vinculadas con él mismo, con el tráfico de armas y de personas. Así que si se logra, y yo tengo fe en que Ernestina Godoy pueda heredar una fiscalía lo suficientemente limpia para que el país pueda tener un tránsito pacificador. Me voy con eso y desde luego con la reflexión sobre el ataque intrusivo a una embarcación venezolana petrolera por parte de los piratas norteamericanos. Daniel, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Homo Ex Novo en X y en YouTube, en el canal de ustedes, 4A República, próximamente programas reflexivos sobre el trabajo legislativo y sobre el STS Forum y el Innova Fest, también para conocer sobre las grandes aportaciones de la ciencia y la tecnología mexicanas para el mundo. Allí estaremos, querido Paco. Muchas gracias por esta oportunidad. Daniel, no, al contrario, muchas gracias, de veras te dejo un abrazo y Vicente regresará mañana, pero aquí estamos. Gracias, Daniel Marmolejo. Daniel se va, yo me quedo un poco con ustedes. Teníamos a la abogada Lourdes Monteagudo, pero la está buscando Ceci